Pregunta: ¿cuál es la diferencia entre pruebas y expiación? La prueba es la lucha que enseña al discípulo rebelde y negligente el camino del trabajo y de la edificación espiritual. La expiación es la pena impuesta al malhechor que comete un crimen. La ley de la prueba y de la expiación es inflexible. Los tribunales de la justicia humana, a pesar de ser imperfectos, a veces no conmutan las penas y no benefician a los delincuentes con indulto. La inflexibilidad y la dureza no existen para la misericordia divina, que, conforme a la conducta del Espíritu encarnado, puede dispensar de la ley en beneficio del ser humano cuando su existencia ya demostró ciertas expresiones de amor que cubre la multitud de errores cometidos. ¿Cómo se verifica la caída del espíritu? Conquistada la conciencia y los valores racionales, todos los espíritus son investidos de una responsabilidad dentro de sus posibilidades de acción. Sin embargo, son raros los que practican sus legítimos deberes morales, aumentando sus derechos divinos en el patrimonio universal. Colocada por Dios en el camino de la vida, como discípulo que termina los estudios básicos, el alma no siempre sabe actuar en correlación con los bienes recibidos del Creador, cayendo por el orgullo y la vanidad, por la ambición o por el egoísmo, quebrando la armonía divina por primera vez y penetrando en experiencias penosas a fin de restablecer el equilibrio de su existencia. ¿La caída del espíritu solamente se verifica en la tierra? La tierra es un plano de vida y de evolución como otro cualquiera. Y en las esferas más variadas el alma puede caer en su rutina evolutiva porque necesitamos comprender que la sede de todos los sentimientos buenos o malos, superiores o indignos, reside en lo profundo del espíritu imperecedero y no en la carne que se pudrirá con el tiempo. ¿Cómo se procesa la prueba colectiva? En la prueba colectiva se verifica la convocación de los espíritus encarnados, participantes de la misma deuda, con referencia al pasado delictuoso y oscuro. El mecanismo de la justicia, en la ley de las compensaciones, funciona entonces espontáneamente, a través de los colaboradores cercanos de Cristo, que reúnen a los cómplices en la deuda del pasado para los rescates en común, razón por la cual muchas veces tituláis dolorosa casualidad a las circunstancias que reúnen a las criaturas más dispares en el mismo accidente, que les ocasiona la muerte del cuerpo físico o las más variadas mutilaciones en el cuadro de sus compromisos individuales. ¿La incredulidad es una prueba? El ateísmo o la incredulidad absoluta no existen, a no ser en los juegos de palabras de los cerebros desesperados, en las teorías del mundo, porque en la intimidad todos los espíritus se identifican con la idea de Dios y de la supervivencia del ser, que les es innata. Esa idea superior sobrevolará por encima de todos los negativismos y saldrá victoriosa de todos los decretos de fuerza que se organicen en los estados terrenos, porque constituye la luz de la vida y la más preciosa esperanza de las almas. Solamente se recibe la ofensa a la que se hizo merecedor en el cumplimiento de las pruebas.
y considerando la inmensidad de esa o aquella prueba, ¿podrá alguien reencarnar destinado al suicidio o al crimen? Recibiremos el dolor de acuerdo con las necesidades propias, con vistas a la reparación del pasado y a la situación espiritual del futuro. En el tema de la ofensa, cuando la recibimos de alguien que se encuentra dentro de nuestro nivel de comprensión y de plano evolutivo, es cierto que se trata de una prueba muy amarga, indispensable para nuestro proceso de regeneración propio. Existen, sin embargo, en el mundo las pedradas de la ignorancia y de la mala fe, saliendo de los sentimientos inferiores, y conviene que la persona esté preparada y serena, de manera que no las reciba con la sensibilidad enfermiza, sino con el propósito de trabajo y esfuerzo propio, conociendo que las mismas hacen parte de su plan de vida temporal, donde vino para educarse, colaborando al mismo tiempo en la educación de sus semejantes. Con relación al suicidio, es oportuno repetir que la obra de Dios es la del amor y del bien, en todos los planos de la vida, y debemos reconocer que si muchos espíritus reencarnan con las pruebas de las tentaciones al suicidio y al crimen, es porque ellos deben actuar como alumnos que, habiendo perdido una prueba en su curso, vuelven al estudio de la misma al año siguiente, hasta obtener conocimiento y superioridad en la materia. Muchas almas efectúan la repetición de un mismo esfuerzo y a veces sucumben en la lucha, sin percibir la necesidad de vigilancia, sin que podamos de modo alguno imputar a Dios el fracaso de sus esperanzas, porque la providencia divina concede a todos los seres las mismas oportunidades de trabajo y de habilitación. Del libro El Consolador, de Francisco Cándido Xavier y su mentor, Emmanuel.